Bienvenido a Gres Latino, donde somos familia en Cristo unidos. Qué bueno es estar en la casa del Señor y qué bueno que simplemente hace una semana que estábamos celebrando la resurrección de Cristo. Alguien puede decir, Él vive y Él vive para siempre. Hoy estoy bien emocionado porque vamos a comenzar una nueva serie, una serie que no hemos hecho anteriormente, una serie que nos va a llevar a través del libro a los Colosenses. Vamos a estudiar todo el libro a los Colosenses y lo vamos a hacer de una manera detallada, pero también de una manera práctica. Porque como he dicho tantas veces, no podemos confiar en el que no conocemos, ni podemos conocer al que no buscamos. Así que hoy lo vamos a buscar y lo vamos a buscar de todo corazón. Y la palabra dice claramente que si lo buscamos de todo corazón, lo hallaremos. ¿Alguien puede decir amén? Y nuevamente vamos a comenzar esta nueva serie, una serie que he titulado simplemente Cristo sobre todo. Y según vamos estudiando el libro a los Colosenses, se van a dar cuenta por qué la he titulado Cristo sobre todo. Porque en nuestra vida siempre debería ser Cristo sobre todo. Pero sin embargo, cuando lo vemos, lo estudiamos en la palabra del Señor y vemos que el apóstol Pablo nos hace alusión a que debemos entender que es Cristo sobre todo, me llevó a titular esta serie Cristo sobre todo. Comenzamos primeramente con un poco de contexto sobre el contenido del libro, el contenido de esta carta, o en esencia lo que es una carta, una epístola. Colosense es una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos en Colosas. Es la séptima carta que Pablo colocó o escribió y queda colocada justamente en el medio de las 14 cartas a las iglesias y a los líderes de las iglesias que Pablo escribió. Pero vamos a hablar un poquito de la ciudad, porque tenemos que entender, y para aquellos que están participando de los estudios bíblicos los miércoles, donde estamos estudiando un estudio que se titula Quiero entender mi Biblia, yo diría que eso debe ser el sentir del corazón de todos nosotros, porque este es el manual de vida y debería querer entenderlo, porque si no lo entiendo, ¿cómo lo puedo vivir? Y lo que hemos estado aprendiendo los miércoles es cómo tomar lo que hay aquí en la Biblia, cómo desempacarlo de una manera que lo podamos aplicar a nuestra vida. Alguien dice amén. Pero empezamos con contexto, porque tenemos que conocer el contexto tanto histórico como el contexto cultural y entender que la Biblia, aunque no fue escrita a nosotros, fue escrita para nosotros. Hay unas verdades que Cristo, que Dios ha revelado en su totalidad en la palabra de Dios, porque Él quiere que nosotros las conozcamos. ¿Para qué? Para que nos hagamos mucho más estudiosos, no, para que podamos vivirlas, para que las podamos poner en práctica, para que así podamos dar del fruto que Él dice que debemos dar, y es un fruto que permanece. Alguien puede decir amén. Así que comencemos mirando un poco sobre la ciudad de Colosas, que se hallaba situada en el río, en el valle del río Lico, un tributario de Meadrón. Pero escuchen, eso quedaba en la antigua Frigia, lo que actualmente se conoce como Turquía, o sea, Asia Menor. Y quiero que vayan situándose. Colosas había sido una ciudad próspera, pero cuando Pablo escribe esta carta, esa ciudad estaba en decadencia. Hierápolis y la Odisea habían absorbido su comercio, las cosas estaban cambiando. Sin embargo, esta zona de Asia Menor era una zona por la que Pablo, el misionero, viajaba mucho.
Y es bueno entender todas estas cosas porque la mayor parte del ministerio de Pablo en la región se basaba en Éfeso, que quedaba a 100 millas al oeste de Colosas. Pablo ministró allí en Éfeso por muchos años, por varios años, y tuvo un tremendo impacto. Y escucha lo que nos dice la palabra en Hechos 19:10. Nos dice que esto continuó por espacio de 2 años. De modo que todos los judíos, pero me encanta lo que dice ahora, y los que no eran judíos, que vivían en la provincia de Asia, llegaron a escuchar la palabra del Señor. Porque ese es el ministerio. A eso es que Dios nos ha llamado. No nos ha llamado a entretener, no nos ha llamado a que la gente se sientan bien, aunque tampoco nos llamó a que la gente se sientan mal. Nos llamó a comunicar la palabra de Dios. Alguien dice amén. Pero sin embargo, cuando leemos en el libro de Hechos, Colosas no se menciona en el libro de Hechos. Y hasta donde sabemos, Pablo nunca fue allí. Qué interesante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Pablo escribió como 75% del Nuevo Testamento y a veces leemos la Biblia, Pablo la escribió y asumimos que él estaba allí, pero en este caso nunca viajó allí. Lo mismo con las otras 2 ciudades, Hierápolis y Laodicea. ¿Quiénes han escuchado por lo menos de Laodicea anteriormente? Amén. Porque Laodicea es mencionada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y se menciona como una iglesia que se había vuelto rica. Y si lo estuviéramos ahí, todo el mundo podría decir amén. Pero no se menciona porque era una iglesia que se había vuelto rica, pero tibia. Dios nos libre. Jesús escribe en Apocalipsis 3:16, dice: por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Eso es lo que Jesús escribió de la Odisea. Pero lo que provoca en mí, volviendo a Pablo y volviendo a Colosas, si Pablo nunca viajó a Colosas, ¿cómo comenzó la iglesia de Colosas? Yo creo que eso es una muy buena pregunta. Pero como siempre vamos a ver que la Biblia, la palabra de Dios, nos conteste esa pregunta. Y en Colosenses capítulo 1, en el versículo 4, la palabra de Dios dice: pues hermano, recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tenían por todos los creyentes. Pero cuando bajamos un poquito más a los versículos 7 al 8, ahí en Colosenses capítulo 1 dice: así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. El versículo 8 nos da más claridad y nos dice: fue él, hablando de Epafras, quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Según vamos durante estas próximas semanas, todos estos versículos los vamos a desempacar y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que aprendamos de cada uno de ellos. Pero así en paso de vuelo de pájaros, creo que es que se dice, queremos mirar estos versículos y ver que parece que uno de los convertidos gentiles de Pablo, este hombre llamado Epafras, fue quien plantó la iglesia en Colosas. Si no aprenden nada más hoy, aprendieron eso. Amén. ¿Quién plantó la iglesia en Colosas? La que se lee y se estudia en el libro a los Colosenses fue Epafras. Tengo a alguien aquí que se llama Epafras. No hay que llorar, aunque el nombre es fuerte. Pero sigamos. En Colosenses 4:12 la palabra de Dios nos dice: les manda saludos, ¿quién? Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes
para que con madurez se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Posiblemente Epafras había dado la noticia a Pablo, no solo sobre la riqueza de la vida cristiana que estaba aconteciendo en aquella iglesia, sino también sobre unos peligros. Alguien puede decir, porque cuando comenzamos a leer este libro nos damos cuenta por qué fue escrito y cuál era el propósito de Pablo en escribir esta epístola. Porque había una peligrosa herejía que se estaba metiendo entre los colosenses. No era una división en la iglesia o alguna enseñanza que se estaba desarrollando, oponiéndose a lo que Dios dice en su palabra. Era un intento de combinar el cristianismo con otras creencias. Yo quiero que me estén siguiendo, porque es importante que entendamos esto antes de entrar a leer y estudiar el libro. El problema que había no era que la iglesia se estaba dividiendo, era que estos cristianos dentro de esta iglesia, en este lugar, estaban tratando de tomar creencias fuera de la palabra de Dios y las querían combinar con lo que ya decía la palabra de Dios para crear sus doctrinas. ¿Me están entendiendo? No sé si ustedes piensan como yo, pero la pregunta que eso provoca en mí es ¿cuál era la herejía? Porque si la carta se escribió para hablar sobre este problema en la iglesia, esta herejía, ¿cuál era la herejía? Mire, tratar de poner una etiqueta particular a la herejía en Colosas sería poco serio. Pero Pablo no la define claramente, sino que da algunos elementos que la conforman. Como podemos inferir de ciertas conclusiones que concuerdan con la mayoría de los eruditos que han estudiado esto. Se hace referencia a un sincretismo, o sea, una filosofía entre ellos y en la religión, o en la región, mejor dicho. Lo que alguien ha determinado o ha llamado el sincretismo judeo gnóstico. Y le voy a hablar en un momentito qué es esto, ya que el gnosticismo como tal todavía no se había desarrollado, pero ya existían ciertos elementos de este movimiento dentro de esa iglesia. Déjeme darle algunas características de lo que es gnosticismo a fin de hacer una evaluación más completa de la herejía que existía en Colosas. Sus suposiciones eran que la materia era mala. Cuando hablo de la materia estoy hablando de que las cosas materiales, la materia era mala, pero Dios era bueno. Piensen en eso, la materia era mala, pero Dios era bueno. Y esto conducía a afirmar que solamente Dios es bueno y que por lo tanto Él no podía crear la materia que es mala. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Just stay with me. Si la materia era mala y Dios es bueno, ellos pensaban, por ende, como Dios es bueno, Dios no puede crear nada malo. Él no podía haber creado la materia. Y surge entonces una serie de enseñanzas para explicar la existencia de la materia que es mala, porque existía. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Si Dios es bueno y Dios no puede crear la materia que es mala, pero la materia existe, ¿cómo la explicamos? La presencia de emanaciones, cosas espíritus y ángeles eran para ellos intermediarios entre Dios y el hombre. ¿Y por qué le estoy explicando? Manténganse ahí y van a ver. La premisa de la materia, que la materia es mala, condujo a ciertas implicaciones éticas. Condujo al ascetismo como la única salida al pecado. Ya no era Dios, era el ascetismo. O también
el libertinaje total que no afectaba al espíritu, porque el espíritu es de Dios y Dios es bueno, entonces lo que el libertinaje afectaba a la carne y la carne es mala. ¿Me están siguiendo? Veamos algunas clarificaciones que hace Pablo en cuanto a ciertos errores de Colosas. Primero, el intelectualismo. Se afirma que Cristo, cuando uno es una persona que se sujeta al intelectualismo, lo que en esencia está diciendo que Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Se requieren filosofía y vana sutileza. I need more than Christ. Necesito más. Yo necesito conocimiento más allá de Cristo. Es claro que la filosofía no es mala en sí mismo cuando hablamos de filosofía, pero cuando usamos el conocimiento fisiológico como sustituto o complemento para Cristo, o sea, es Cristo plus. Cristo más el conocimiento, porque Cristo solo no puede. Entramos en un camino inconsistente de tradiciones de hombre. Yo creo que se está aclarando un poquito más. Es como que estamos mirando con los binoculares. Yo sé que son dos y son culares. Y hay que darle, y eso está empezando a aclararse un poquito, pero también ellos estaban luchando con poderes angélicos. Escuchen esto. Muchos concuerdan en decir que los principios elementales del mundo se trataban de espíritus de las estrellas o poderes angélicos demoníacos. Uno de ustedes dirán, pero ¿qué está diciendo él? ¿Cuántos aquí estaban vivos en los 70? ¿Eh? En los 70. Hay algunos que deberían haber levantado dos manos y las dejaron bajar. Porque yo sé que estaban vivos en los 70, algunos hasta en el 1870. Pero aquellos de nosotros que estuvimos vivos, vamos a decir, ¿cuántos eran adolescentes en los 70? Bueno, yo tenía como 10 añitos. Pero en los 70, si me acuerdo correctamente, según me cuentan, que era un tiempo donde cuando se conocían a las personas, no sé si era los 70, los 80, y tú conocías a alguien, Melanie, ¿cómo estás? Que mucho gusto conocer. ¿Y cuál es tu signo? ¿Todavía lo están haciendo? Ah, pero yo soy Virgo. ¿Y usted qué es? Eso no es nada nuevo. Eso era parte de la herejía que se había metido en la iglesia en Colosa. La astrología ya estaba desarrollada y se creía que cada ser humano nace bajo la influencia de un astro y que su destino ya está trazado. Si eres Cáncer, tienes unas características. Si eres Virgo, eres bien parecido. No, eso no es lo que decía. Okay. Pero eso es lo que ellos creían. ¿Ustedes ven cómo está el error? Porque ellos creían que era así, pero también creían que los ángeles jugaban un papel importante y existía una jerarquía de mediadores, entre otras cosas, que también eran creadores. Pero entonces, para conseguir la reconciliación con Dios, no era suficiente venerar a Cristo, sino que también había que venerar estos seres angélicos. ¡Wow! Qué bueno que eso no pasa hoy, ¿verdad? Think about it. Según estas enseñanzas, Jesús no se había podido liberar ni a sí mismo. Y si no se pudo liberar a sí mismo, menos podía liberar a sus mensajeros del poder y las fuerzas cósmicas que sucumbían al destino trazados para ellos. Tú naciste de esta manera, bajo este signo, tú tienes un destino trazado para ti y no puedes salir de ahí. ¿Te están aclarando un poquito más los lentes?
Porque es importante entender, porque cuando leemos y entramos en Colosenses y empezamos a leer, tenemos que entender el por qué Dios, a través de su Espíritu Santo, inspiró a Pablo a escribir lo que escribió, tanto para aquel entonces como para nosotros en el día de hoy. Porque también existía el ascetismo, la obligación de observar determinados preceptos y mandamientos como medio de santificación. Pablo tuvo que combatir eso. Y se nota la influencia del fariseísmo o sencillamente una énfasis exagerada en la ley escrita. Nuevamente, qué bueno que eso no pasa en el día de hoy. Pero no tan solo la ley escrita judía, pero también la ley oral. Cosas como la circuncisión, el sábado. Aún en el día de hoy hay personas que todavía están lidiando con eso, que hay que guardarlo, que hay que guardarlo. Hay unas cosas muy ciertas de lo que Dios dice en su palabra, pero no en legalismo, no en cuanto a la ley. Los días de fiesta. ¿Hay cuántos cristianos en el día de hoy quieren estar sujetos a las fiestas judaicas? Aún hoy día. Y las comidas. Y con esto era que Pablo estaba batallando. Déjeme resumir esto rapidito. Se puede decir que la herejía colosense era el haber desplazado a Cristo en su preeminencia en todo. Las herejías de Colosa, al igual que muchas ahora, no pretendían hacer a un lado a Jesucristo. Eso sería fácil de identificar. En esa iglesia yo voy y nunca hablan de Cristo. Cristo no tiene ningún lugar. Eso hubiese sido fácil. Pero ellos no buscaron desplazarlo, sino lo que hicieron fue suplementarlo. Pues el cristianismo estaba bien para aquellos que apenas estaban empezando. ¿Eres un cristiano nuevo? Ok, está bien que te arreguinde de estas cositas. El cristianismo era solamente la primera escala del conocimiento, pero era una escala muy elemental y muy incompleta. Eso es lo que ellos creían. Por todo esto, la epístola a los colosenses es eminentemente cristológica. ¿Qué quiero decir con esto? Está centrada en Cristo, y por eso es que he llamado esta serie Cristo sobre todo. La podía haber llamado punto central, porque Cristo debe ser el punto central de nuestra vida, y Cristo es el punto central de la Biblia, y en este escrito Cristo es el punto central que Pablo quiere sobresacar para que esta gente pudieran entender la herejía que estaba entrando en su congregación. La comunidad de los colosenses estaba formada principalmente por gentiles, pero no se puede negar que había influencia judía. ¿Me están entendiendo? Aunque era una congregación de gentiles, pero la influencia judía, ay Señor, ayúdame que me voy a mantener aquí, porque es bien fácil identificar lo que está pasando en las iglesias en el día de hoy con esto, como que no leen esto, porque están pasando por lo mismo. Son congregaciones gentiles dejando la influencia judía entrar. En cuanto a la fundación de la iglesia en Colosa, había otro líder más que quiero que escuchemos su nombre, que es Filemón. ¿Cuántos se acuerdan que estudiamos el libro de Filemón hace un tiempito atrás? La iglesia de Colosa pudo haber iniciado en la casa de Filemón. La palabra en Colosenses 4, 8 al 9 dice: precisamente lo envío a ustedes para que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. Va con Onésimo. ¿Y quiénes se acuerdan de Onésimo? ¿Perdón? De Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Me encanta esto porque aunque la carta va a lidiar con unos problemas de herejía en la iglesia, vamos a ver también el amor fraternal, ese amor agape que
que existía entre los hermanos en Cristo. No era simplemente nos vemos los domingos, hoy Migdalia, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Y ahí se terminó la cosa, había un amor y yo quiero saber cómo te fue la semana. Yo quiero saber qué está pasando en tu vida. Ellos los pondrían al tanto de todo lo que sucedía allí. ¿Qué está pasando en esa iglesia? Noten que el nombre de Onésimo, la palabra dice que es uno de ustedes. Onésimo era un esclavo de la casa de Filemón. Si no han leído el libro de Filemón, léanlo. La carta a los Colosenses fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo, mientras Pablo estaba como prisionero en Roma. Probablemente, y esto es bien interesante, yo espero que ustedes me estén entendiendo, porque es que I get excited. Cuando me pongo a estudiar esto es como que me transporto a ese tiempo, y lo que nos dice que probablemente ese Epafras, él quería traerle noticias a Pablo de lo que estaba pasando en Colosas. ¿Qué él hizo? Él fue a Roma, y cuando llega a Roma, él también lo meten a la cárcel. Imagínense que usted quiera ir a visitar a un prisionero y la única manera que lo pueda hacer es que usted lo hagan prisionero también. ¿Cuántos de ustedes irían? No levanten la mano. Pero eso fue lo que este hombre hizo. Y lo que quizás los esté sorprendiendo aún en este momento, y simplemente lo que hacemos hoy es dando una introducción a esta carta, es que existían problemas en esa iglesia. Oh, pero pastor, ¿cómo tú vas a decir eso? Porque en todas las iglesias hay problemas. Y me entristece el corazón cuando a veces escucho, me tengo que ir porque en esa iglesia hay problemas. Pero para donde vas, y vamos a decir que para donde vas no hay, el momento que tú llegaste ahora hay. Porque una vez un pastor dijo, las iglesias son tan tremendas, me encantan si no fuera por la gente. Y yo me imagino que habrían gente en las iglesias que dirían, wow, esa iglesia es tremenda si no fuera por el pastor. Lo que quiero que entiendan que aún en ese principio de la iglesia habían problemas, y siempre van a haber problemas porque las iglesias están compuestas de personas pecadoras, imperfectas. Las herejías siguen filtrándose en las iglesias, el conocimiento de los ángeles, los santos y todas estas cosas siguen infiltrándose, y entonces muchos cogen la palabra y se paran en los soapbox. En español soapbox sería caja de jabón, no. Se paran a disertar, ¿verdad? Se dice una disertación para tratar de hacerte sentirte pequeñito. Tú no sabes. La razón que tú no te das cuenta de lo que está pasando, los problemas en la iglesia, es porque tú no sabes. Tú no tienes el conocimiento que tú deberías tener. Y eso es lo que pasaba en esencia. Yo lo que pienso a veces, qué tremendo sería si la vida vendría con un manual de vida, con un owner's manual, un manual de usuario, creo que se dice en español. Qué tremendo sería si la vida viniera así, que cuando viniera un problema uno abría ese manual a fulano de tal y te decía qué hacer. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos estarían de acuerdo? Digan amén, ¿verdad? La verdad es que la vida viene con un manual de vida, se llama la Biblia. Cuando estamos en situaciones difíciles, aquí es que debemos ir, no es a Walter Mercado. Mucho amor. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Amén. Y es por eso que gran parte del Nuevo Testamento fue escrito para ayudarnos con nuestros problemas. ¿Cuántos aquí tienen problemas? El que no levantó la mano ahora tiene un problema porque ahora es mentiroso. Porque todos tenemos problemas. Algunos son pequeños, otros son grandes, pero todos tenemos problemas. Pablo fue uno de los grandes solucionadores de los problemas de Dios, y por eso que él escribe soluciones para las iglesias que vendrían a seguirlo.
Amén. Colosenses, el libro que conocemos como Colosenses, desglosa los problemas aparentes de su iglesia, pero también nos va a dejar ver las soluciones. ¿Quién puede decir gracias, Señor? El hecho de que se perseveraran, ¿verdad? ¿Qué se dice? O preservaran, preserved, preservaran los problemas de la iglesia y las soluciones y están colocadas en la Biblia, significa que Dios reconoció que experimentaríamos problemas como esto y que también podríamos beneficiarnos de las palabras de Pablo aquí. Alguien dice amén. Entiendan que pasaremos varias semanas estudiando esta carta, pero yo les aseguro que si se mantienen fieles, prestan atención, Dios le va a hablar como nunca antes le ha hablado. No David, Dios a través de su palabra. Pero así que le voy a pedir un favor. Yo le voy a pedir un favor a cada uno de los que están aquí, los que están en línea, a cada persona que vea esto en retransmisión, y les voy a pedir que lean detenidamente cada semana. ¿Alguien puede decir cada semana? Cada semana lean el libro a los Colosenses, porque son solamente 4 capítulos, lo pueden leer como en 10 o 15 minutitos, pero toda la semana, antes de llegar aquí el domingo, léanlo en sus casas. Vengan empapados de eso. Lo que intentaremos hacer en los mensajes, y particularmente en el mensaje de hoy, es darle un resumen de todo el libro que nos va a servir como nuestro modo de introducción. Este resumen también nos va a preparar para comenzar el estudio en profundidad de los 95 versículos que contienen el libro de los Colosenses. Son 95 versículos nada más. Nuevamente lo pueden leer en 10 a 15 minutos, pero léanlo. A grandes rasgos, Pablo dice 3 cosas a la iglesia de Colosa y son precisamente estas 3 cosas que vamos a mirar hoy. Todo el libro, esos 4 capítulos, esos 95 versículos, Pablo los usa para decir 3 cosas a la iglesia de aquel entonces, pero para nosotros en el día de hoy. Primero, el Salvador es supremo. That's beautiful. El Salvador, hablando de Cristo, es supremo. Segundo, tu salvación es simple. Y tercero, usted está guardado, o sea, usted fue salvo, creo que es la mejor manera de decirlo, para el servicio. Así que saquen su boletín, llegó el tiempo, ahora es que voy a empezar a predicar. ¿Okay? Yo les dije, lo otro era una introducción. ¿Todo el mundo tiene un boletín? Abran su boletín y en el punto número 1, you left them all there. Mira, hoy eso no fui yo quería que ustedes escribieran, pero mi esposa le hizo un regalo de Easter. Le puso todas las contestaciones en el boletín. ¿Alguien puede decir amén? Así que cuando yo diga escriban, cada vez que yo diga escriban, digan gracias Lorraine. Escriban. El Salvador es supremo. Eso lo vemos en el capítulo 1 completo de esta epístola. Colosenses 1:17 nos dice, Él es anterior a todas las cosas. ¿Hablando de quién Él? De Cristo. El Salvador es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Aquí Pablo afirma enfáticamente que Jesús es preeminente en todas las cosas. Cuando leemos el versículo 18 del capítulo 1 de esta carta, también vemos la preeminencia de Cristo, porque nos dice Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Si hay problemas en la iglesia, hay que hablar con la cabeza de la iglesia y no es el pastor. Es Cristo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para ser en todo el primero. Y según leemos un poquito más adelante, en los versículos 15 al 17 vemos
cómo Jesús es la cabeza de la creación, no tan solo la cabeza de la iglesia. La palabra en Colosenses 1:15 al 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ay, hoy no me gustó la adoración. Bueno, no era para ti, era para Él. Y es lo que tenemos que entender. Ay, hoy esto, la iglesia, no me gustó. No era para usted. Usted debe venir aquí, no para mí, para Él. No para usted, para Él. Versículo 17 dice, Él, hablando de Cristo, es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Mis hermanos, la creación debe dar a todos el respeto por Dios y el deseo de conocerlo. Wow, tú sales, nosotros que estamos tan bendecidos, que vivimos aquí en la Florida Central. Para muchos de ustedes saben, yo nací en Nueva York. ¿Cómo es que le dicen? La jungla de concreto, the concrete jungle. El vivir aquí en Orlando, especialmente en este tiempo entre la primavera y el verano, uno sale y ve ese sol tan lindo y dice, wow, gracias Señor. Pero lo que debería ocurrir en nuestros corazones es, wow, este Dios que hizo esto, yo quiero conocerlo. Yo quiero conocerlo personalmente. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Ah, yo no creo en Dios. Mírate en el espejo, ¿quién te hizo? Ah, el Big Bang, wow, qué tremendo fue ese Bang, que puso todo ahí perfectamente en su lugar. ¿Y por qué cuando yo veo choques de carro que hay un bang no crea nada nuevo? Think about that. Pero como ya vimos, Jesucristo nos dice la palabra que es la cabeza de la iglesia. Y el hecho de que Jesús sea la cabeza de la creación nuevamente nos debe dar a cada uno de nosotros el respeto por Dios y un deseo de conocerlo profundamente. Pero, ¿cómo podemos conocerlo personalmente? Una pregunta que quizás muchos de ustedes dirán un poco tonta, pero es una pregunta muy válida. Porque hay una diferencia bien grande entre conocer de Cristo y conocer a Cristo. Muchos conocen de Cristo. Muchos vienen a las iglesias. Muchos se levantan, cantan una que otra palabra y conocen de Cristo. Pero son pocos los que conocen a Cristo, de la manera en que Él quiere que lo conozcamos. Y la contestación más simple es que lo podemos conocer a través de la iglesia que Él estableció. Ah, pero a mí no me gustan las iglesias, no, yo creo que las iglesias están llenas de hipócritas. Y aquí fácilmente yo puedo decir, con todos los espacios vacíos, hermano, hay espacio para uno más. Porque todos somos imperfectos, pero juntos somos el cuerpo de Cristo y Cristo usa su iglesia para dejarse conocer. Efesios 1, 22, 23 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y dio como cabeza de y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Esta es la iglesia de Jesucristo. Podrá tener el nombre que tenga, pero es la iglesia de Jesucristo. Él murió en la cruz y pagó por ella un precio de sangre. El Salvador es supremo como cabeza de la creación y se revela a sí mismo a través de la iglesia como cabeza de la iglesia. ¿Me están entendiendo? Y lo próximo que quiero que escriban en su boletín
El punto número 2, tu salvación es sencilla. Yo me atrevo a decir, tu salvación es simple. Es simple. Colosenses 2:4, y lo vamos a estudiar en las próximas semanas, todos estos versículos los vamos a estudiar en detalle, pero nos dice, digo esto para que nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. Ay, que yo estoy tan confundido porque aquel pastor dice esto, aquel dice aquello, aquel. ¿Qué dice Dios? Y si estás en un lugar donde no es el qué dice Dios, arranca. Me atrevo a decirlo, arranca y vaya a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. De que si te gusta el tono del pastor o no te gusta, o cómo se ve o no se ve, eso es algo personal. Y debes orar y arrepentirte. Porque lo que importa es la palabra de Dios. Y Pablo le escribe a esta congregación y le dice a esta iglesia, digo esto para que nadie, y nadie significa nadie los engañe con argumentos que parecen convincentes. El versículo 8 de Colosenses 2 nos dice, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. ¡Ah! ¿Cómo que este pastor vino aquí a tumbar las tradiciones que teníamos? Porque no estamos buscando seguir tradiciones de hombre. Estamos buscando seguir la palabra de Dios. Pero escuchen lo que dice, la que está de acuerdo con los principios de este mundo. Y a veces estas tradiciones humanas lo que están es de acuerdo con las cosas del mundo y no conforme a Cristo. Pablo les dice a los hermanos en Colosas, no te preocupes por la filosofía. Dios a través de Pablo nos dice a nosotros en el día de hoy, no te preocupes por las filosofías. Colosas se encontraba en una importante encrucijada. Cuando hablamos de Asia Menor, ellos estaban en una encrucijada para viajar del este al oeste. Y ellos estaban ahí, estaban entre Europa y Asia, estaban en medio de la intersección de ideas y filosofías. Hoy tenemos el internet. Hoy tenemos 75,000 millones de predicadores en línea. Hoy tenemos hermanos que están tan ocupados que a veces no tienen tiempo ni de venir a la iglesia, pero se pasan horas y horas y horas dándole a la paginita, escuchando. Pero es que yo estoy escuchando predicadores, pero ¿sabes lo que estás escuchando? Porque se ve bonito o bonita, la iglesia se ve grande o se ve moderna, estás escuchando la palabra, lo estás filtrando a través de lo que dice la Biblia. Yo quiero escuchar que alguien me diga, tú vas a ser rico, vas a ser más lindo de lo que eres. Y yo diría, es imposible. Me encantaría que me hablaran de esas cosas, pero si no viene de Dios, yo no los quiero. Porque Dios en su palabra dice, en este mundo tendréis aflicción. Voy a tener problemas, tribulaciones. Pero eso nadie, yo veo una predicación que digan, hermanos, en este mundo vas a tener un montón de y ¡bla! Lo cambié. Porque eso no queremos escuchar. Y eso es lo que Pablo estaba combatiendo. Y es lo que nosotros vamos a combatir a través de estudiar este libro. Una de las principales filosofías que prevalecían allí fue algo que mencioné en pasada al principio, se llama el gnosticismo. Y el gnosticismo proviene de la palabra griega gnosis, que lo que significa es conocer. De aquí proviene nuestra palabra de conocimiento. Agnóstico significa no sabe. Una aplicación importante del gnosticismo en aquellos días decía que conoces a Dios intelectualmente. You know God intellectually. No físicamente y no emocionalmente, sino tú lo conoces intelectualmente. Por lo tanto, si desarrollas tu mente hacia Dios, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo.
Porque Dios, tú lo conoces con esto, do whatever you want with it. La carnalidad para ellos no era problema. Y si estudian el gnosticismo, verán todas las barbaridades que ellos hacían. Yo lo único que puedo decir, ten cuidado con la filosofía que introducen eso en el día de hoy. Siempre habrá a alguien que quiera agregarle algo a lo que cree. Es el famoso plus. Yo le digo plus, pero yo sé que en Puerto Rico dicen plus. Yo lo voy a decir plus. Cristo plus. Y a veces decimos, no, eso aquí no, en mi vida no. Evalúese. Yo voy a decir algo que no tengo en mis notas y tengo un minutito. Lo voy a decir bien rápido de alguien quien amo con todo mi corazón, pero está con el Señor. Mi mamá. Y siempre hablo de ella. Mi mamá le servía al Señor fielmente por casi los últimos 30 años de su vida que me conoce. Nosotros nos criamos católicos. Después ella se convirtió en una iglesia carismática. Y toda su vida ella le servía al Señor. Cuando Lorena y yo íbamos a visitar a Puerto Rico, a las 4 y pico, 5 de la mañana, ella se levantaba y prendía el radio en Radio Redentora a todo lo que da bien duro, y el que no quisiera escucharla, ya ustedes, y sacaba la manguera porque había que mapear. No era mapo, era manguera. ¡Jua! Ella creyó, en vez de creer que ella debería haber sido bombera en vez de cristiana. Pero todas las mañanas, tempranito en la madrugada, ella se arrodillaba y pasaba tiempo con el Señor. Ella vivía en Isabela y hubo un tiempo que salía tempranito en la mañana de Isabela y iba a Camuy, a la iglesia de Gigi Ávila, y allá pasaba tiempo orando con ellos. Lo que quiero decirle que ella oraba y buscaba mucho al Señor, pero cuando yo trataba de hablarle y ella vio que yo vine a los caminos del Señor, ella murió antes de que yo comenzara a ministrar, pero cuando Dios me trajo sus caminos, me dejó entender claramente que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Mami me decía que lo entendía, pero, y ahí le metía el plus. Es por obra, pero tenemos que hacer algo. Digo, es por gracia, lo hice, gracias Señor, yo sé por qué digo eso. Es por gracia, y digo eso porque mami era una mujer consagrada al Señor, pero hasta donde yo sé no entendió esa salvación por gracia. ¿Por qué? Porque a veces se nos hace difícil entender que eso es gratuito. Pero no fue gratuito. Cristo murió en la cruz por ella. Y digo eso porque muchas veces, aún en el día de hoy, muchos buscan agregarle algo a lo que nosotros creemos. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Así es como comienzan las sectas. ¿Y tú crees que las sectas comienzan con un letrero en la puerta? Queremos ser una secta. ¿Quién se quiere unir? No. Poco a poco son esas sutilezas que te van controlando y se van alejando de la palabra de Dios hasta que te tienen dentro de esa secta. Entonces tú matas gente por ello, tú los defiendes, tú te paras y peleas con el quien sea por estos pastores que te tienen metido en esta secta porque ya te han indoctrinado tanto. ¿Pero por qué? Porque no sacaste el tiempo de conocer más a Dios en vez de simplemente conocer de Dios. Lo próximo que Pablo nos dice es que no te preocupes por los principados. En el capítulo 2, los versículos del 9 al 10 de Colosenses, nos dice: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. ¿En quién? En Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Y plenitud es qué? Totalidad, everything. No hay que buscar nada más. Colosenses 2:15 nos dice: desarmó ¿a quién? A los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público,
al exhibirlos en su desfile triunfal. Acabamos de celebrar el domingo pasado. Colosenses 2:18 nos va a hablar de que no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que presumen fingiendo humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que han visto y envanecidos por su razonamiento humano. Escúcheme, por favor, la adoración de los ángeles estaba creciendo aún en aquellos tiempos. Pero ¿saben algo muy importante? Eso es aún cierto en el día de hoy. Lamentablemente. En el día de hoy los ángeles en muchas denominaciones, en muchos lugares son exaltados. Los programas de televisión magnifican a los ángeles. Hay una fijación por los demonios. Si tú ves los programas de televisión, eso es lo que hacen. Algunos cristianos llegan al extremo acerca de los demonios. Le dan más gloria a los demonios que a Dios. Predican más del diablo que de Cristo. Pablo también le dice a los hermanos de Colosa que no se preocupen por la perfección. Yo sé que este libro va a ser bien interesante para nosotros. El versículo 16 de Colosenses 2 nos dice: así que nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen. Sí, eso está en la Biblia, léanlo. Que nadie lo juzgue a ustedes por lo que comen, beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de sábado. Después desempacaremos eso en la semana próxima. Los versículos del 20 al 23 nos dice: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apreciación de sabiduría con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. Wow. A menudo a esto se le llama una palabra que creo que a lo mejor van a reconocer. Eso se le llama legalismo, ritualismo. Pero, alguien puede decir pero nosotros somos libres en Cristo. Amén. Y un versículo clave en todo esto es Colosenses 2:6. Dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. O sea, vivan de acuerdo con ello, vivan de acuerdo con lo que Cristo nos enseña. Miren, déjenme resumir esto rapidito y vamos a terminar en unos momentos. El Salvador es supremo. Tu salvación es simple. Y por último, escriban esto en su boletín: eres salvo para servir. Pero vamos a mirar esto rapidito. Salvo para servir. ¿Servir a quién? Servir a Dios. Colosenses 3, que de eso es que trata el capítulo 3, los primeros 3 versículos nos dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Por supuesto, han muerto, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 17 de Colosenses 3 nos dice: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Nosotros hemos sido salvos para servir a Dios. No es para servirnos a nosotros mismos. No es que, mira el talento que Dios me dio. Porque Dios me dio una voz extraordinaria y yo aquí, ustedes nunca la han escuchado ni la escucharán porque es una voz de concierto. Y yo tengo que utilizarla para cuando Dios me abra las puertas en un gran
concierto y me paguen mucho dinero. No. Si Dios te dio algún don, algún talento, es para que lo use para servirle a Él. Él se va a encargar de proveer tus necesidades. Pero eso es lo primero, pero también somos salvos para servirnos unos a los otros. ¿Dónde? Primeramente en nuestra familia. Los versículos del 18 al 21 de Colosenses 3 dice, esposas, me encanta ese versículo, y me encanta decirlo con énfasis, esposas, sométanse a sus esposos. Ay, se me acabó el tiempo y no puedo ir a lo demás. No. La palabra dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Ahora viene el 19 y le pedí al pastor Dani que lo bajara y no lo bajó. Dice, esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, ¿cuántos aquí son hijos? Siempre tengo que preguntar. Tengo uno de calabaza allá atrás. Hijos, obedezcan a sus padres ¿en qué? En lo que conviene, en lo que me gusta, en lo que yo quiero hacer. No, ¿qué dice la palabra? En todo, porque esto agrada no a sus padres, aunque los agrada a ellos, agradan al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Wow, that's awesome. Está toda la familia ahí. Pero también somos salvos para servir en el trabajo. Los versículos 22 al 23 de Colosenses 3 dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos le estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con corazones sinceros y por respeto al Señor. Paréntesis, de esto vamos a hablar de aquí a 5 semanas, pero nosotros debemos trabajar y dar nuestro todo, no para que la gente nos vea, es reconociendo de que ya Él nos ve. Versículo 23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Versículo 1 del capítulo 4 dice, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Si usted es jefe, trate a sus trabajadores entendiendo que usted tiene un jefe. Y si usted es el jefe supremo en su trabajo, acuérdense que si es cristiano, usted tiene un jefe en el cielo. Y debemos tratar a nuestra gente como queremos que Cristo nos trate a nosotros. Pero también somos salvos para servir. Eso está escrito ahí. ¿Qué dice en su boletín? Porque la hermana los escribió ahí, que es el próximo que dice. Dice en la iglesia. Dice que yo vengo a la iglesia y yo tengo que venir a servir en la iglesia. Eso es lo que dice ahí. Que hay que servir en la iglesia. Lorena, eso está bien. Sí, eso es lo que dice. En Colosenses 2:4 dice, dedíquense a la oración. Si yo tengo que ir los martes al tiempo de oración. Bueno, eso es lo que dice Dios. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Yo no tengo que ir los martes, yo voy a orar, pero yo no voy a estar contento. Más, yo voy a orar la oración de Teresa. Los que no la saben, no pregunten. Versículo 3 dice, y al mismo tiempo, no es hacer una cosa y dejar la otra, es al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Este es Pablo. Oren para que yo le anuncie con claridad cómo debo hacerlo. Pero también somos salvos para servir fuera de la iglesia. Y aquí es que el gas pela. Y en inglés el gas pela. No sé ni cómo decirlo. The peeling gas. I don't know. Es cuando las cosas se ponen difíciles. Colosenses 4, 5 al 6 nos dice, vivan
sabiamente con los que no creen en Cristo. Qué versículo tan tremendo. ¿Verdad que sí? Wow, yo no sé ustedes, pero cuando me puse a estudiar esto, yo estaba hinchado de los bofetás. Porque es fácil amar a tus hermanos en Cristo, pero qué difícil. Uno quiere sacar cosas de aquello. Mira, no viven como deberían vivir. Y yo le tengo un secreto. Tú tampoco. Porque todos somos pecadores, todos cometemos errores, pero vivan, nos dice la palabra, sabiamente con los que no creen en Cristo. Y me encanta esto, aprovechando al máximo cada momento oportuno. La traducción de eso en el español coloquial, como dice mi hermana Iri, es cuiden su testimonio, especialmente con los de afuera, con los que no creen. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Ay, pero Pablo dice que él se hizo judío con los judíos y gentil con los gentiles, que él se hizo un poco de esto para ganar a algunos. Cuando yo estoy con mis amigos que no son cristianos y hablan así todo estrujado, yo también lo hago para que sea uno de ellos. No, mijito, no. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Voy a terminar con esto. Mis hermanos, la Biblia es nuestro manual de vida. Amén. Todo lo que necesita está en la Biblia. Y todo es. Yo no sé qué problema usted está atravesando en el día de hoy, pero yo le puedo asegurar que la solución está en la palabra de Dios. Tal vez en este momento tú te hayas confundido. Tal vez necesitas volverte al Señor hoy. Colosenses dice que estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo. Pero yo no sé para quién es esto. No sé si es para alguien aquí o alguien en línea. Pero si hoy tú te sientes incompleto, Dios quiere que salgas de aquí sintiéndote completo. La palabra nos dice claramente que en este mundo tendremos aflicciones. Pero Dios nos quiere tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y nos quiere tanto que dejó su revelación completa en la palabra, la Biblia. Y estamos viviendo en un tiempo que muchos de nosotros, yo no sé, yo tengo como 18, 20 Biblias distintas. Y quizás muchos de ustedes tienen varias Biblias. Tenemos la palabra de Dios. Pero tenemos aún algo más cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda a discernir las cosas que leemos en esa palabra. Pero aún tenemos los hermanos en Cristo, en la iglesia del cual Cristo es la cabeza, la congregación donde Cristo nos ha puesto, para que uno al otro nos sirvamos y uno a otro nos consolemos. Pero todo eso empieza con lo primordial. Una relación personal con Cristo. Así que le voy a pedir que bajen su rostro y cierren sus ojos. Si usted está aquí en esta mañana, no le voy a dar mucha vuelta a esto. Y usted nunca ha entregado su vida al Señor, y quiero ser enfático y directo. Si usted no se acuerda un momento en su vida cuando usted dijo, Cristo, te invito a mi corazón, yo te diría, tienes que hacerlo hoy. No se trata de que, wow, yo llevo 40 años yendo a la iglesia, yo tengo que ser salvo. ¿Sabe qué? Yo conozco personas que llevan 40 años comiendo en McDonald's y no se han convertido en hamburger. Algunos se parecen un poquito en hamburger, pero no se han convertido.
Yo te digo eso con toda seriedad, en que no dejes que por tradiciones o por costumbre tú creas que le has dado tu vida al Señor. Hazlo hoy. Y si te has alejado de Él, porque sí te acuerdas, cuando yo era joven, cuando yo era de media edad, yo le di mi vida a Cristo, pero he estado un poco alejado. Arrepiéntete hoy y regresa a Él. Dile ahí donde tú estás. Esto es para los que están seguros de que son salvos, pero no estás viviendo como debes estar viviendo. Dile ahí, y no tiene que ser en voz alta, dilo en tu corazón: Señor, perdóname. Ayúdame a acercarme cada día más a ti. Señor, hoy yo te pido que me ayude a que cada día me enamore más de ti. Te lo pido, Señor, en tu nombre, Jesús. Pero mis hermanos, si usted está aquí y nunca ha entregado tu vida al Señor, o nos está viendo en retransmisión o en vivo, yo te voy a pedir que en este momento usted repita simplemente esta pequeña oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que tú moriste en la cruz para regalarme el perdón de mis pecados. Jesús, yo te pido que tú entres en mi corazón hoy y te quedes para siempre. Te lo pido, es en tu nombre, se lo pido al Padre. Amén. Todos con sus ojos cerrados, su rostro bajo. Si hay alguien aquí que haya hecho esa oración hoy conmigo, ¿puedo ver su mano? Levante su mano. ¿Habrá alguien aquí? Te bendiga. Alguien más que haya hecho esa oración. Padre, yo te doy gracias por este servicio. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos. Yo te pido que ahora tú los lleves de bien y que tú los dejes disfrutar el resto de este domingo. Gracias a los que están en línea. Ahora quedan despedidos. Que Dios me los bendiga y nos veremos, si Dios así lo propone, el próximo domingo. Bienvenido a Grace Latino, donde somos familia en Cristo.